comprender la importancia de la difusión en los procesos de separación, efectuar cálculos de coeficiente de difusión molecular, primero en mezclas gaseosas y también después en mezclas líquidas. Tercer objetivo, aplicar la primera y segunda ley de Fick para el cálculo de fluxos molares. Dijimos también que no solamente debemos hablar de fluxos, sino de flujos molares o másicos, es equivalente. Después, hacer uso de software especializado. En este caso va a ser nuestro software Excel. No recurro a otro porque a veces no lo pueden tener, pero podemos usar Polymath, podemos usar MATLAB, muchos otros software, ¿sí? Seguimos entonces con nuestra presentación. Acá tengo una tablita. Esta tabla maneja la mayor parte, miren, la mayor parte de procesos de separación. Acá lo tenemos en la primera columna, todos los procesos de separación más comunes y que podemos nosotros, que les digo, estudiar. A ver, vamos a ver de todos. Absorción, si lo vemos, desorción también, humidificación también, deshumidificación también, enfriamiento, bueno, ya lo han visto, transferencia de calor, destilación, rectificación, sí, extracción líquido-líquido también, secado también lo vamos a ver, absorción también, desorción también, extracción sólido-líquido, si no, tampoco cristalización. Pero ya quedan dos nomás de toda esta relación. Esta tabla corresponde a una revista que antes nos llegaba a todos los profesores, denominado como Ingeniería Química Española. Nos llegaba en revistas. Nos inscribíamos y nos llegaba. Y yo recuerdo mucho haber sacado este extracto de esa revista. Y acá dice, por ejemplo, la fase, o una de las fases, o primera fase, algo así. ¿Eh? A ver, vamos a acercarlo un poco más. Acá, a ver, fase, fase inicial y fase creada. Por ejemplo, para la absorción, entra en contacto un gas con un líquido. En la desorción, primero un líquido con un gas. El líquido baja, el gas sube. Acá el gas sube, el líquido baja. En humidificación, a partir del líquido se produce gas. En la deshumidificación, lo contrario, se elimina gas de un líquido. En enfriamiento se puede enfriar el gas con un líquido. En la destilación que puede ser destilación simple o rectificación, en ambas, cualquiera de ambas, a partir del líquido se crea una fase gaseosa. Aquí estoy hablando gas o vapor también, ¿ya? Puede leerse gas o vapor. No obstante que hay una diferencia entre gas y vapor. Gas es aquel que existe a condiciones normales como gas. Y el vapor es el que se forma por incremento por ganancia de calor. Es el vapor. Otra extracción líquido-líquido es a un líquido que contiene, vamos a decir, por ejemplo, dos sustancias, A y B, y queremos extraer A, entonces le agregamos un líquido en el cual este componente A sea soluble en ese líquido para poderlo separar. Y lógicamente tiene que haber dos fases. Secado, a un sólido le eliminamos el vapor y le denominamos gas. En la absorción puede ser un sólido que absorbe un gas o un sólido que absorbe un líquido. Entonces es la fase que se aporta, dice, fase que se aporta, fase aportada, o también fase creada, dice. Acá, ¿cómo se introduce o crea la fase? Dice. En la primera, pues aportando un líquido disolvente de baja volatilidad en la absorción, mire, así lo hacemos. ¿Y qué ocurre? La masa se transfiere del gas al líquido. Esta flechita indica la dirección en que la masa se transfiere. En la segunda, que es la desorción del líquido, se va a transferir al gas. En la humidificación también del líquido se transfiere la masa al gas. En la deshumidificación es lo contrario, del gas al líquido. En el enfriamiento también del líquido al gas. Y así sucesivamente hasta abajo, ustedes lo pueden leer. ¿Qué más? Aplicaciones generales, por ejemplo, la primera, aplicaciones generales, ¿de qué? De la absorción. ¿Cuál es la aplicación? Separación de mezclas gaseosas. La segunda, separación de líquidos o disolución gas líquido de distinta volatilidad. Tiene que haber diferencia en volatilidad. Nos vamos a la destilación, que es la central. La destilación se encuentra acá. Destilación, por ejemplo. Ejemplo, separación de mezclas de líquidos. Dije benceno-tolueno, benceno-sileno, sileno-tolueno, que son ideales. Y reales son miles de mezclas.
Y no solamente son binarias, sino mezclas multicomponentes. Pero su estudio se complica. A medida que los componentes aumentan, se complica. Y yo dije que son reales, por ejemplo, alcohol etílico agua, porque forman azeótropo y su separación es difícil. Muchas veces, a veces se hace vacío para poderlo separar con alto grado de pureza. Bien, había un tiempo que utilizábamos mezclas azeotrópicas, utilizábamos benceno para separar como un agente de arrastre, pero con el tiempo la industria se dio cuenta que el benceno cancerígeno se separó y se dejó de usar esa mezcla. Esto cuando ya iban ustedes transferencia de masa 2. Y así sucesivamente, miren, seguimos. Esto corresponde a una simulación. Por eso aquí hay un extractor. Realmente es un proceso de extracción supercrítica de CO2. No lo van a ver ustedes, prácticamente lo puse ahí hace tiempo como ejemplo. Aquí hay un extractor, miren. Aquí es una válvula de expansión, intercambiadores de calor. Aquí hay un mezclador, compresor. Y esta es la columnita de absorción, perdón, de extracción supercrítica, esta. De extracción supercrítica. Sale el gas y se comprime acá, ¿ve? Y viene por acá. Nuevamente intercambia calor y hace este recorrido. ¿Ve? Y nuevamente, ese circuito cerrado. ¿Qué más tenemos? Esta es la forma en que ocurre la difusión. Miren, A se va a difundir desde el punto 1 al punto 2. En el punto A, en el punto 1, perdón, no A, en el punto 1, la molécula A debe estar a una elevada concentración. Entonces, al ser inyectada o al difundirse en medio de B, fíjense, puro B, ahí solita, viene por acá, interactúa, rebota, sigue su camino, rebota y finalmente llega al punto 2. Entonces, es un camino zigzagueante, aleatorio, su ruta de este. Puede chocar con este, no siempre con este, puede chocar con este y de repente se dispara. O puede chocar, vuelta, se va seguido y sale por acá. Pero el hecho es que sale del punto 1 al punto 2. ¿Quién se ha difundido? A. Y el que se difunde siempre se le dice que es el soluto. Y el que queda por acá o a través del cual se difunde será el solvente, se difundido. ¿Qué más hay? Pero, ¿cómo calcular este fenómeno? Sí, un investigador que lo van a ver por ahí, llegó a esta ecuación. Y es conocida como la primera ley de Fick de la difusión. No le he puesto nombre. Esta se llama primera ley de Fick. J su A porque es el que se difunde, B, A. Y DAB es denominado coeficiente de difusión. Y ese es el que suele calcularse. Y lleva signo negativo porque CA va a ir de mayor a menor. Y cuando yo lo integre esta diferencia va a ser negativa. Con este negativo se va a hacer positivo. Y dice aquí, derivada parcial de concentración de A con respecto a la distancia, o sea, Z. Y esta es una ecuación diferencial. Realmente no es parcial, es ordinaria, nomás simplemente. Por eso que cuando lo integro, esto va a ser un delta. Acá también va a ser delta. Si se expresa en función de la concentración, queda así. Pero si se expresa en función de la fracción molar, va a salir C como factor común. Concentración total. Y esto va a ser fracción molar XA. Y me faltaría integrarlo, pero ya se me estaría delta de XA, delta de Z, integrable. Y recibe el nombre de ley de Fick de la difusión. Bien, pero si yo quiero calcular la transferencia de masa, saben que depende directamente, miren, del coeficiente de difusión. ¿Ve? Aquí lo estamos viendo, va, frente a frente están, directo. Si este aumenta, esto va a aumentar. Si este baja, este va a bajar. ¿Cierto? Entonces, ya tengo una tarea ahí. Saber cómo calcular esto. Y ya vamos a ver el modelo más adelante. La ecuación. Aquí están algunas unidades, ¿no? Algunas unidades de fuerza, el Newton, de longitud. Sistema internacional trabajamos. El tiempo en segundos, la longitud en metros, energía en joule, potencia en watts o kilowatts, frecuencia en hertz, energía en joule, ya dije, ¿no? Presión en pascales, o en newtons en metro cuadrado, que se le denomina pascal. Bueno, pero sobre estas unidades, a veces tenemos mucha dificultad y a nosotros se nos presenta y tenemos que convertirlo. Ya vamos a ver para convertir en forma breve aquí unas ayudas rápido. Esto se ha quedado, no recuerdo, fue de tiempo atrás, ya ni funcionan esto. Pero esto sí son las unidades. ¿A dónde corresponde estas, vamos a decir, estas capturas? De Treival, texto de Treival. ¿Sí? Tablito 1.3, 1.2, lo pueden ver ahí. Y cuando el prefijo es mega, M mayúscula, es
el múltiplo es 1 por 10 a la 6, desarrolladito sería así. Si es un kilo, kilo es 1000 gramos, pero es que dice decilitros, creo que quiere decir acá. Se ha quedado de, o 1000 centímetros cúbicos, si es, kilo no, será 1000 gramos sería, ¿no? Acá está 1000 gramos. Sino que ustedes saben que cuando uno captura pantalla o lo convierte al libro en PDF, esto se altera de muchos. En algunos casos no sale bien. Pero para que salgan de dudas, lo ven ahí en el librito. Y ahí aparece. ¿Si ven mi pantalla ahí o no? Sí, sí, Chicos, sí, ¿se ve? profesor. Ya miren, ¿a dónde corresponde esto de acá? ¿Alguien me puede decir a dónde corresponde o no? Eso está en Excel. Esta es la función convertir. Así como suena, igualito. En la barra de fórmulas le escribimos convertir y ahí les va a salir. ¿Qué quieren convertir? Gramos. Entonces, si quieren gramos, escriben G. ¿Y a qué lo van a convertir? Ahí me sale, por decir, a libras. Les va a salir la opción que pongan libras seguramente por ahí como LB. A ver, vamos a ver si se presenta la otra. Por acá. Si se presenta la otra, ahí está. No, ya no. Seguramente, pero tiene. Solamente le he puesto como ejemplo para que sepan. Muchos no lo hacen funcionar, pero los que saben funcionar, sí. Entonces la función convertir trae todo esto que estoy diciendo. ¿Sí me entienden? Algunos harán uso, otros tal vez no sabrán. En presión, por ejemplo, pueden convertir de pascales a torr, o a PSI, o a milímetros de mercurio, o a atmósferas. Pueden convertir con Excel ahí directo. ¿Ya? ¿Qué más pueden hacer con esa función convertir? También pueden hacer esto, ¿ve? Fuerza, pueden convertir Newton a libras fuerza, o al revés, libra fuerza a Newton, o Newton a dinas, o Newton a libras, etc. Se puede hacer ahí en Excel. ¿Qué más se puede hacer? También en energía, miren, en energía, a ver, ¿qué en energía? Joule, puedo convertir julios a hercios, o julios a calorías, o a electrovoltios. Miren, ya dijo calorías. O a caballos hora, o a vatios hora, o a libra fuerza, o a BTU. Ahí mismo, con esa función. Entonces, les pongo esto para que ustedes lo tengan, ahí lo usen, pues, ¿no? No sé si algunos lo usarán, pero dije por si acaso voy a ponerles potencia. Pueden convertir caballos CB, caballos de vapor, a vatios o watts, o al revés, de watts a vatios. A ver qué más, no sé si habrá más. Así hay, ve. De temperatura, bueno, es elemental, pero de todas maneras pueden convertir, como lo dice ahí, de grados centígrados a Fahrenheit, o de centígrados a Kelvin, o de centígrados a Rankine, o a grados Reumor, Reumor, o al revés, o de Fahrenheit a Kelvin, lo que quieran, con esa sola función convertir. ¿Qué más? Ah, de volumen, ni se diga, ¿ve? De volumen. Pueden, hasta de cucharaditas, miren. ¿Cómo le representan cucharaditas? Tienen que escribir cuchita. ¿A qué quieren convertirlo? A onza. Le ponen OZ, onza. O a taza, cap, o cup, así. ¿O qué más? O a pinta de esos Estados Unidos americanos. O pinta del Reino Unido, así. O cuarto, quiere escribir QT. Tiene muchas funciones, muchos ejemplos. O sigue otro, ¿ves? Acá que este es, también sigue, galón. Quieren convertir galón a litros, o al revés, litros a galón. Pueden escribir así como dice. Si quieren galones a litros, primero galón y después a litros. Y litros pueden escribirlo L solita, con comitas, ya lo van a ver, o LT, ¿ya? O galón a barril, o al revés, barril a galón, o galón, se le ocurre, ustedes a pulgada cúbica quiero, dice, escribe así. Ahí tiene su ayuda, pues su help. O a metro cúbico, miren. ¿Qué más? A ver. Vamos a ver si hay otro. Todavía hay otro, ¿ves? Todavía hay otro, se extiende. Es muy grande, enorme. O mía cúbica, ¿a qué? A mía náutica. O a tonelada de registro bruto. Bien, nunca lo he usado eso, por ejemplo. Y hay varios que no lo usamos nosotros, pues, ¿no? Pero algunos lo quieren, tal vez. Y de área, miren, ahí tienen de área, ni se diga, pues, de área. Tal vez de pies cuadrados a hectáreas, o de pies cuadrados a pulgada cuadrada, o a metro cuadrado, o al revés, de metro cuadrado a hectárea al cuadrado, a hectárea nomás, perdón, de metro cuadrado a hectárea, o de milla cuadrada a pulgada cuadrada, lo que es hasta pica, que no ni lo he usado ni lo usaremos. ¿Qué más hay? Bueno, ya no, hasta ahí, miren. Seguimos entonces, y esto que se presenta que viene, ya esto es una explicación de la difusión, miren, de la difusión, la presión en este lado, la presión es en el punto 1 al punto 2, la presión va disminuyendo, quiere decir que hay difusión de presión parcial en el punto 1 a presión parcial en el punto 2 ha disminuido.
Y del punto, y el otro componente, porque va a ser siempre mezcla binaria mínimo, mezcla binaria, el otro componente se va a ir enriqueciendo. Siempre aquí va a haber, aquí en el punto uno va a haber A y B, pero como A se está difundiendo, su presión parcial en esto, su presión parcial, va bajando. Pero, ¿cómo se compensa? Su presión en B sube. Mientras este baja, esto sube, baja, sube. Finalmente lo tenemos en punto 2 aquí y la presión parcial en 2 acá. La presión total siempre es constante, ¿ve? Quiere decir que la suma de estas dos, en donde esté, PA más PB, me va a dar acá este valor, presión total. Si estoy por acá, también. Esto es a mano alzada, no está, pero es para explicar la difusión. ¿Qué más hay? También, bueno, cuando hay contradifusión, esto es contradifusión equimolal. A ver, vamos a ver la contradifusión equimolal, miren. Bueno, aquí la difusión va a ser del punto 1 al punto 2 siempre. Y contradifusión quiere decir que los dos se difunden, miren aquí. A se difunde de izquierda a derecha y B de derecha a izquierda. Por eso que hay dos rectitas. Esta es para A y esto otro es para B. Si A se difunde de izquierda a derecha, miren la ruta de A, baja. Por eso que B sube. Miren, si estoy por aquí, por ejemplo, entre Z1 y Z2, supongamos que esto sea 20 centímetros y aquí esté por 18 centímetros. Van a decir, a 18 centímetros la presión parcial de A es tanto y la presión de B es tanto. Porque, y si lo sumo los dos, me da tanto la presión total en las unidades que esté. Por eso se dice contradifusión, porque mientras uno va de izquierda a derecha, el otro va de derecha a, esa es contradifusión. ¿Y dónde se lleva a cabo? En la destilación. Y aquí tenemos valores. ¿De quién? Del coeficiente de difusión, miren, del coeficiente de difusión. Aquí está. El coeficiente de difusión también se le llama difusividad, pero no confundirlo. Mejor es decir coeficiente de difusión, porque se pueden confundir con la transferencia de masa y dicen, difusividad es la D mayúscula. Y sus unidades aquí están en metros cuadrados por segundo. Y este que está aquí escrito por 10 a la quinta quiere decir que cuando yo quiero escribirlo en mi cuaderno, ¿no? Lo debo escribir 6,25 o 6.25 por 10 a la menos 5. Porque aquí ya está multiplicado por 10 a la quinta. Y si quieren saber por qué, aquí al pie hay una nota que dice, miren, 6,25 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. ¿Cuál? Este de acá. Entonces este sería 1,81 por 10 a la menos 5. Y así sucesivamente. ¿Pero a qué temperatura? A 0 grados centígrados. Ya vamos a ver, ¿de quién? Del hidrógeno y metano. ¿Dan cuenta? ¿Y la fuente de dónde lo ha sacado el autor? De acá. Bueno, tendrían que ir a la bibliografía y ver quién es 3, qué autor es 3. Pero este corresponde a Treibel, esta tabla. Esta es la tabla 2.1, difusividad de gases a presión atmosférica estándar. Quiere decir 101,3 kilonewton por metro cuadrado según una atmósfera. Acá hay para hidrógeno en metano, oxígeno en nitrógeno a 0 grados, 1,81 por 10 a la menos 5. Aire en agua a 25,9 grados centígrados. ¿Cuánto vale? 2,58 por 10 a la menos 5. ¿Qué más? Aire agua, pero a 59 grados centígrados. ¿Cuánto? 3,05 por 10 a la menos 5. A ver, aire N butanol, ¿a qué temperatura? A 59 grados centígrados. 1,04 por 10 a la menos 5. Aire a través de anilina, ¿a qué temperatura? 25,9 quiero, dicen. 0,74 por 10 a la menos 5. Y supongamos que alguien dice, yo necesito para mi problema, vamos a escoger uno más facilito para acá. No le digo fácil por calcularlo, sino por los datos. Por ejemplo, aire tolueno, miren. Tengo aire tolueno, pero tengo a 25,9, que vale 0,86 por 10 a la menos 5, y a 59, 0,92 por 10 a la menos 5. Quiero a 30, no lo tengo. Una forma fácil podría ser interpolar linealmente ahí. Bien, interpolar linealmente ahí y sacarlo aproximadamente. Y si no, utilizar la fórmula del Wilk and Lee se llama, para reemplazar 30 grados centígrados, reemplazar todos los datos y tenerlo tal vez con más precisión acá. Entonces, eso es lo referente a qué? A la difusividad de gases a presión atmosférica, que es 101,3 kilonewton por metro cuadrado. ¿De quién? Del coeficiente de difusión, o denominado también difusividad. ¿Y en qué sistema? Internacional, en metros cuadrados por segundo. Ya dijimos que estas son las referencias bibliográficas. Y eso no estamos muy interesados. Lo primero es saber qué significa esto de acá. Y cuando no lo tengo entonces, no tengo datos en tabla, tengo obligadamente que calcularlo.
¿Y cómo lo calculo? Utilizando la ecuación, dije, de Wilks and Lee, que luego seguramente les voy a presentar más adelantito. Mientras tanto, viene aquí una serie de ecuaciones que no corresponden al texto así de, vamos a decir, no está en el texto de, no está en el texto de Treiber, no está en el texto de Treiber, eso está en el texto, a ver, muchos en el texto de Beer. Me imagino que todos han estudiado en Beer. En el Beer y otros están en el texto de Welty. Pero si tuvieran duda, por ejemplo, en alguno de ellos, me hacen recordar. Pero ya digo que ahí están, por lo general la mayoría. Vamos a revisar brevemente. ¿Alguna pregunta hasta estas alturas? A ver, chicos, una preguntita, ¿alguna? ¿Ninguna? ¿Seguimos? Bueno, ya dije que esto está en la tabla, por ejemplo, parece que está del BIR y otra, en alguna otra tablita por ahí. Bueno, para la densidad de una mezcla, ¿cómo lo calculo? La suma de la densidad de los componentes. La fracción en peso, ¿cómo lo puedo calcular? Este es omega o W sub A. Puedo calcularlo como la densidad de A entre la densidad total. La fracción molar, ¿cómo puedo calcular? Como la relación de la concentración de A entre la concentración total. Este es en fase líquida. En fase de vapor o de gas, para líquido siempre X sub A. Para vapor, Y sub A. C sub A sobre C también. La velocidad molar promedio, que debe recordarlo, este está en BIR. B asterisco, igual, o V asterisco, igual. En el numerador, desde I igual 1 hasta N, N que será el número de componentes de la mezcla. C sub I por VI sobre C. ¿Qué será V sub I? El volumen molar de cada componente. Entonces la suma, si son dos componentes, C1 V1 más C2 V2 sobre C total, que tengo que tener. Y si quieren más detalle, está en el librito seguramente, ¿no? También aquí está escrito si tengo, esta es la densidad de A entre el peso molecular de A. La concentración total, ya dijimos, la suma de las concentraciones de los componentes. O también dividiendo la presión total entre RT, para el caso de gases. Esto me parece que está que se repite. Ah, no, esto es en términos de concentración, miren. O también se puede calcular, ah, no, pero este es V, velocidad molar promedio, y este es velocidad de masa promedio. El de arriba está en moles, este en masa. Entonces, este será, no es volumen molar, sino volumen másico. Volumen másico. Estoy utilizando la densidad en el denominador. Y arriba, ¿qué utilizo? La concentración. Y aquí tengo la primera ley de Fick, que ya les he presentado les he presentado en dos formas, como una igualdad. Utilizando el otro operador, derivada parcial, pero también se puede utilizar derivada ordinaria, porque este es constante, quiere decir que la concentración no depende de la temperatura, pues ya que este depende de la temperatura, está por fuera, entonces simplemente derivar la concentración de A respecto a Z. Y esta se puede integrar de forma rápida en la ecuación diferencial simple, o en términos de la fracción molar, ya sale C, concentración total como constante dijimos, o si no, en términos másicos, este es moles, J mayúscula, en másicos, J minúscula. Miren, J minúscula, de a través de Z, o a lo largo de Z mejor, a lo largo de Z, pues está Z acá, menos derivada de arroz u A sobre Z. Pero lo más usado siempre es concentración o fracción molar. Rara vez esto. Pero se llega y se demuestra también que se cumple, de acuerdo a la ley de Fick, se cumple esto de acá, miren. Se cumple. Y puedo calcular J, la flux molar de A través de Z, conociendo la concentración molar de A por BZ asterisco, menos la velocidad, menos el volumen de A, B. Bueno, esta es una tablita que tal vez lo usen, que nos va a ayudar tal vez para este cálculo. Aquí sí vamos a explicar cómo es que se obtiene, cómo se calcula el flux de difusión. Acabamos de ver esta ecuación, miren. Pero aquí nos dice que yo puedo operar aquí en el segundo miembro. Puedo multiplicar CA por BZ asterisco, ¿sí? Si escribo esto de aquí como primer miembro, por eso es partiendo de la velocidad molar promedio, entonces CA por BZ
va a ser igual a este producto. Y es su A que multiplica todo esto. Pues esta es sumatoria. Ahora, pero, dice el flux molar neto de A, y aquí sí aparece Na. Ustedes no han visto todavía Na. Me van a decir, ¿y por qué me sirve Na si era antes J? Ah, fíjense. ¿Qué pasa? Si ustedes observen, este CA por BZ asterisco, que ha venido de acá, miren, se encuentra aquí, fíjense. Y esto es conocido, proviene de la primera, también tiene que ver con la primera ley de Fick, y es difusión molecular. Y flux molar neto de A incluye la difusión molecular, y la difusión molecular, esta es la difusión molecular o primera ley de Fick, y este es el flux convectivo debido a la transferencia de masa. Flujo o flux convectivo, todo esto de acá, y esto de acá debido a la difusión molecular. Y seguro que tal vez aquí lo va a decir. Esto es en otras unidades, este es en peso y esto es en moles. Puedo solamente esto de acá, convertirlo a esta ecuación, verlo, si falta algunos pasitos aquí, tal vez se han simplificado, pero esto es de Treibel, todo esto es de Treibel. Ya tengo que el flux molar neto de A, puedo calcularlo con esta fórmula. Pero ahí también se encuentra el coeficiente de difusión B. La difusión de A través de B que no se difunde, que es el caso de la absorción, verán que este NB es cero ahí, porque no se difunde. Y solamente existirá NA, pero va a quedar NA sobre NA, que es 1. Por eso que queda DAB, y acá está Z, miren. Pero adicionalmente hay P sobre RT. ¿Por qué? Por producto de estas conversiones acá. Entonces PA1 raya menos PA2 raya. ¿Qué habrá pasado? De aquí he partido y he llegado a esta difusión de A a través de B que no se difunde para el caso de la absorción. Quiere decir que si quisiera calcular la transferencia de masa de A través de B en un fenómeno de absorción, tengo que aplicar esta fórmula. Pero para aplicar esa fórmula tengo que conocer su coeficiente de difusión. ¿Y cómo lo calculo este? Tiene que ver alguna fórmula. Y alguien me puede decir, pero usted dijo de una tabla, pero si no está, si estuviera en la tabla, suerte, lo pones nomás. Pero si no está en la tabla, tienes que calcular. ¿Cómo lo calculamos? Primero, antes de ver cómo lo calculamos, veamos para el caso de la contradifusión equimolar, que es el caso de la destilación. Partiendo también de esto mismo, se llega a esta ecuación B. Y no hay PB, esta es presión media logarítmica natural de B, así se lee. Es una ecuación equivalente a la que veían en transferencia de calor, en intercambiadores, presión media logarítmica de B. No aparece acá, mire. ¿Por qué? Porque es contradifusión. Este es el caso de la destilación. Muy bien, pero ¿cómo calcular DAB? Acá está. ¿Y cómo se llama esta ecuación? Se llama de Wilk and Lee, dos colaboradores. Se lee coeficiente de difusión de A través de B igual 1 por 10 a la menos 4 que multiplica, abre paréntesis, 1,084 menos 0,249 que multiplica a esta raíz cuadrada de esta suma, la suma de los inversos, peso molecular de A, peso molecular de B, suma. Todo multiplicado por la temperatura absoluta a la 3 medios, o sea 1.5. Y todo eso es multiplicado por 1 sobre MA por 1 sobre MB. Y todo sobre, ahí estoy. Entonces no trae unidades. Esta es la función de colisión. Se saca de un gráfico en Treibel. Y este parámetro también se lee de una tabla en Treibel. Y es de la presión total. Van a ver en qué unidades. Seguramente en pascales. ¿Sí? Todo el sistema internacional para expresar resultado en metros cuadrados por segundo. Entonces, esta es la famosa ecuación de Will and Lee. Y lo vamos a calcular nosotros usando Excel para que sea rápido y no demore, porque parece mentira eso. Muy bien. Y a ver qué tenemos acá. Bueno, esta gráfica ya les he explicado. Es una gráfica de complemento y ya está anteriormente. Bueno, aquí hay ejemplos de cálculo. Vamos a ver hasta dónde nos vamos. Pero nos interesa, queda pendiente calcular la ecuación o hacer uso de la ecuación de Will and Lee. Aquí está un ejemplo de cómo se aplica ese problema de difusión. Dice,
En un tubo uniforme, este es el tubo, de 0,10 metros, todo esto, 0,10 metros de largo, se está difundiendo amoníaco gaseoso desde 1 hasta 2. Pero, ¿a través de quién? A través del nitrógeno, dice, a esta presión y a esta temperatura. En el punto 1, la presión parcial acá, vale esto, 1,013 por 10 a la quinta pascal. Y en 2, dice que vale 0,57 por 10 a la cuarta pascal acá. Me dan el coeficiente de difusión, fíjense. Entonces no tengo problema y puedo calcular. Y primero me dice, calcule el flujo, o sea, JA en estado estacionario, quiere decir que no depende del tiempo, y después que lo repita para B, para el flujo, para el componente B. Seguramente que va a ser lo contrario nomás de esto. Y aquí hay un esquemita. Este esquema corresponde al texto de Jan Koplis. Esto está hecho en Jan Koplis realmente, estoy mostrándolo nomás. Entonces, aquí está la presión parcial de A en el punto 1, todo en este tanquecito se está agitando para que sea uniforme y también sea la misma aquí en 1. Acá también la presión parcial de A en 2, la presión parcial de B en 2. La suma de estos dos hace presión total en este tanque. Aquí la suma de PA1 más PB1 hace P total, la presión total en este tanque. Y por lo tanto aquí. Y como hay contradifusión, A se va a ir desde este punto hasta este punto. Y B se va a ir desde el punto 2 hasta el punto 1. Y su representación gráfica está acá. Me dice que A se va a ir de punto 1 al punto 2, aquí se lo ha representado. Partiendo de este extremo, una rayita. ¿Y cómo variaría la presión? Acá está. De A va a ir del punto 1 al punto 2, va a disminuir. Y de B, que va a ir del punto 2, miren, al punto 1, va a ir subiendo desde 1 hasta 2. Pero si lo tomo desde 2 hasta 1, va a bajar. Si lo tomara desde acá hasta acá. Porque aquí dice que va de punto 2 al punto 1, ¿no? ¿Ve? Del punto 2 al punto 1. Y esta sería la representación. Y siempre en cualquier punto que tenga, si lo tuviera ploteado, la suma va a ser la presión total, porque es constante. Y ahí está, se hace uso de la ecuación para calcular el flux, que lo hemos visto, lo acabamos de ver. Sería cuestión de reemplazar solamente. Para A usamos esto, fíjense. Para B, en función de la presión parcial en B, le falta la rayita acá nomás. Así sería. Aquí hay otro ejemplo. Difusión de agua en aire. Y allí lo tenemos, fíjense, un ejemplo de laboratorio prácticamente. Aquí tengo benceno líquido, está como líquido. Y esta es la superficie del benceno en este tubo. Y este benceno líquido se va a difundir de este punto 1 a este punto 2. A esa distancia le vamos a llamar Z, que a su vez es igual a Z2 menos Z1. Por la boca del tubo, por la boca, pero no hacia adentro, está pasando aire. Esa es una opción. La otra opción está acá, miren. A ver, vamos a ver, porque hay A y B. Vamos a ver qué dice el problema primero. El agua que está en el fondo de un tubo metálico. Bueno, en este caso, el ejemplo no me dice que es agua, sino que es benceno líquido. La presión total del aire que se supone seco es tanto, y la temperatura tanto. El agua se evapora y se difunde a través del aire en el tubo. Ya, bueno, lo hemos tomado como equivalente. No es lo mismo, pero entonces aquí vamos a tener agua, y aquí vamos a tener aire. O sea, B va a ser aire, ¿ya? No está corriendo el aire, está quieto, está estanco acá. Pero A se va a ir difundiendo a través de B. Por acá sopla aire, como para decir que va a ser diferente este de aquí. Y nosotros no tenemos nada que ver desde este punto 2 para afuera, nada. Solamente entre 1 y 2. Y el agua se evapora y se difunde a través del aire en el tubo, y la trayectoria de difusión Z2 menos Z1 tiene 6 pulgadas, todo esto, 6 pulgadas de longitud. Calcule la velocidad de evaporación en estado estacionario en mol por hora, en mol libra por hora y por pie cuadrado, y también en mol kilogramo por segundo y por metro cuadrado. Vean que ahí necesitan factores de conversión. Pueden hacer uso de lo que acabamos de ver. La difusividad de vapor de agua a 293 Kelvin y una atmósfera de presión es tanto. En lo dan. Que le dé la solución, dice. Pero estos son ejemplos, o sea, este es el ejemplo en un tubo. Si bien es cierto, nos hemos valido de la captura del texto de Jan Koplis para explicar esa difusión de agua a través de aire, pero aquí está de benceno a través de aire también. Eso mismo es un ejemplo equivalente, no es el mismo, pero es equivalente. O también puede ser también acá, miren, dice amoníaco es A y aire es B, ya, amoníaco. Y bueno, Na lo tenemos
dice, si fuera de Na, de amoníaco, va a ir hacia abajo, ¿no? Quiere decir que su ruta, su trayectoria va a ser esta diferencia. Se va a difundir a través del aire, hasta la superficie nomás, no dentro del agua, no, sino hasta la superficie nomás. Entonces, a partir de solamente aire, es otro ejemplo. Pero no hay tubo, no hay nada, sino está en el ambiente mismo. Y la ecuación a usar, miren, en este caso dicen, en este caso, desde el punto 1 al punto 2, es usar J sub A, por lo general es para sistemas cerrados, y N sub A para sistemas abiertos. Todos sabemos lo que es un sistema cerrado y un sistema abierto, pero por si acaso asegurémonos para ver que estamos, utilizando algo, algo, este será un sistema abierto o sistema cerrado, ¿qué me dicen? Si sale más, Abierto. Abierto. tiene que ser abierto. Abierto. Abierto, pues claro. Pero si fuera un balón, por ejemplo, un balón puede ser que tenga su boca, pero lo ve tapado con un corcho. ¿Será abierto o cerrado? Cerrado, pues Cerrado. claro, está cerrado. Pero por lo general, vamos a decir si aquí yo le abriera un huequito y no habría nada, y inyecto por acá un gas y vuelta sale por acá, sería un sistema abierto. Tiene entrada y tiene salida de masa, ¿sí? Entonces, para ese balón que yo les hablé, se expresa como JA. Y cuando ya es un sistema donde hay salida de masa, ya es NA. O a veces indistintamente, tal como lo dice el libro acá. Pero acá, fíjense, hay presión media logarítmica de B. Y no estaba la fórmula. Aquí está, cómo se calcula. La presión media logarítmica. Este PBM se calcula así. Tengo que conocerlo. El problema me tiene que dar. O si no tengo que calcularlo, ver la forma como calculo. Bueno, ahí está más algo del... Ya, este es para calcular la difusividad, miren. Bueno, hasta acá la contradifusión equimolar. Este es en líquido ya. En líquido, difusión en líquido. Ya no hay en gases. Y esta es la ecuación de Will y Chang. Esta ecuación de acá. No lo dice por acá, ¿no? Esta es la ecuación de Will y Chang. Lo vamos a ver ahí. Con más detenimiento todavía por partes. Si nos da el tiempo, hoy mismo, pero en segunda parte ya. Aquí están sus componentes. Y acuérdense que nos quedamos ahí en esta, para explicar la ecuación de Will y Chang. En la transparencia número 16. En la 17 tiene otra tablita parecida a las que les presenté, miren, de coeficiente de difusión en líquidos. Pero mejor dejémoslos eso para que cuando ya regresemos a difusividad en líquidos, nos vayamos desde lo que es mismo la ecuación de Will y Chang para adelante. A ver, alguna consulta. ¿Qué les pareció? Muy bien, profesor. Es interesante. Por mi parte voy a revisar el libro para Claro, poder... hay complementos que van a tener que hacerlo, que seguirlo, perdón. Hay complementos. ¿Qué más? A ver, necesito escuchar de ustedes. ¿Se confundieron? ¿No lo entendieron? Por mi parte creo que tendría más preguntas pertinentes en la medida en la que puedo estudiar, en la que tenga más tiempo para estudiarlo. O sea, simplemente estoy haciendo otros cursos, pero en esta clase ya podría hacer más, participar un poco más.